A un alto grado masón se le apareció Jesús en Lourdes y se convirtió. Un alto grado de la masonería francesa sintió la voz de Jesús en Lourdes, dejó la masonería y se convirtió al catolicismo. Confirma que el discurso de la laicidad y tolerancia que domina Occidente es fruto de la masonería y que esa organización cree que su peor enemigo es la figura papal. En este vídeo traemos este testimonio y otros que indican que los altos grados de la masonería son anticatólicos y adoran a Lucifer. La masonería tiene pretensiones de ser milenaria. Aparentemente hay dos épocas, la anterior a 1717 y la posterior. Con respecto a la inicial, no se conocen demasiadas cosas. Hay varias hipótesis relacionadas desde el inicio con el Génesis, con Adán. Además, se la menciona en la época faraónica de las pirámides de Egipto. También se le relaciona con la Cábala, que es la tradición oral más antigua de los judíos y secreta, y luego con los caballeros templarios, que es la más antigua de las órdenes militares católicas que actuaron en las cruzadas. Además, se menciona que son poseedores de misterios de la antigüedad de Mitra, Isis, Osiris y que estuvieron presentes en herejías como la de los esenios, la de los cátaros y en algunas sectas árabes, pero de esta masonería poco se sabe. Pero hay más testimonios que traemos en este vídeo. Converso ex-masón. Maurice Caillet era masón, masonísimo, venerable maestro de una de las casas más antiguas e importantes del Gran Oriente de Francia. Comenzó a la masonería en el templo de Reims en 1969, a la edad de 35 años, una de las más antiguas y poderosas. Permaneció allí hasta el grado 18 de los Rosacruces y tuvo acceso a los más altos grados del rito escocés, al que no tienen acceso hermanos masones de grados inferiores. Caillet estaba metido también en el ocultismo, la magia blanca y la adivinación. También fue distinguido por ser uno de los pioneros franceses de la planificación familiar en los años 70 y favorable a los anticonceptivos y la legalización del aborto. Se convirtió en pionero en prácticas abortivas en Gran Bretaña. Fue miembro del Partido Socialista y amigo del presidente Mitterrand, convirtiéndose en representante local del Partido Socialista de François Mitterrand, quien cuando en 1981 fue elegido presidente, designó a 12 ministros francmasones. Entonces Caillet vio el boom de las solicitudes de iniciación, muchas de las cuales estaban en busca de amistades útiles. El mismo Caillet, quien se imaginaba la masonería como un lugar para intercambiar ideas en nombre de la laicidad, no dudó en apoyar el intercambio de favores. Luego de su conversión escribió varios libros que están en varios idiomas, entre otras cosas, El secreto de las logias en la luz de Cristo, de 1998, El hedonismo y el cristianismo, de 2001, Con Dios nada es imposible, El don de sanidad, 2002, La masonería, Pecado contra el Espíritu Santo, 2002, El ocultismo y el cristianismo, Ayudas distintivas, 2005, Católico y masón, ¿es posible?, 2008. Su conversión sucedió en 1984, cuando acompañó a su esposa enferma a Lourdes. Fue entonces cuando su vida dio un giro radical. En esa oportunidad fue la primera vez que presenció una misa en su vida y la oyó. Una voz suave me llamaba, y no la voz de mi conciencia, sino que era una voz exterior. La voz me llamó por mi nombre y me dijo: «Es bueno que me pidas curar a tu esposa, pero ¿qué tienes para ofrecerme?». Y lo que se le ocurrió fue ofrecerse a sí mismo. Era todo lo que tenía para ofrecer. No es poco para un ateo, que desde hacía 40 años odiaba a la Iglesia y a los sacerdotes, dijo Caillet en uno de sus libros. Tanto cambió su vida
que se mudó a España por razones de seguridad y es miembro honorario de la Alianza Vita, que aboga por la protección de la vida por nacer. Además, está comprometido contra el divorcio, el matrimonio homosexual, la eutanasia, porque es defender el orden perfecto de Dios en contra de los planes destructivos de la masonería. Su salida de la masonería. En 1984, en Lourdes, dejó a su esposa muy enferma en la piscina y entró accidentalmente en una cripta en que presenció la Santa Misa por primera vez en su vida. Y de pronto oyó el llamado de Cristo, como ya relatamos. Inmediatamente habló con el sacerdote y le pidió el bautismo, de modo que fue algo instantáneo, como un flechazo, tal cual le sucedió a Alfonso de Ratisbone. Fue cuando decidió salirse de la masonería y la logia tomó muy mal su conversión al catolicismo. Mostraron una intolerancia que la mayoría no se imagina, ni está de acuerdo con sus postulados, al punto que muchos, la mayoría, no le hablaron más. Pero él ya había anticipado esto, porque el Papa es el enemigo número 1 de los masones. Aunque él sostiene que hay católicos que son masones, no sabe si hay obispos masones, aunque dice que algunos de ellos coquetean con la masonería y hablan con ella. Calet dice que ha optado por orar por los masones, porque muchos masones son hombres que han perdido su camino, se han perdido en busca de respuestas sobre la vida y el destino. Génesis e influencia de los masones. En un reportaje reproducido por Eponymous Flower, explicó qué es la masonería. Dice que la francmasonería es nebulosa. La gente entra a ella por varios motivos, pero el discurso oficial es la buena voluntad y mejorar la raza humana, lo cual funciona con una especie de deidad para los masones. Se dice que la masonería moderna proviene de los constructores de las catedrales medievales, solo que cambiaron la construcción de edificios por la edificación del mundo, de modo que pasaron de tener un conocimiento práctico de construcción a uno más de tipo intelectual. Se trata de un grupo secreto y reservado. Pocas personas andan diciendo públicamente su calidad de masones, y es más, existe un deber de confidencialidad. El impulso ideológico proviene del naturalismo, de la filosofía de la ley natural, el nominalismo y también del protestantismo. La verdad es que la masonería tiene como objetivo imponer una religión universal, y en este sentido tiene cierta compatibilidad con el judaísmo, que se ha mencionado por algunos como una fuente. Su objetivo concreto es influir en la opinión pública, y dijo que estuvo y está especialmente preocupado por instaurar el aborto, haciendo un gran lobby cuando la ley fue discutida en Francia y ejerciendo una enorme presión sobre los medios y sobre los políticos para que se aprobara. Superada esa etapa, sus temas de hoy son el matrimonio gay, el relativismo, el libertinaje, la anticoncepción, el divorcio, el hedonismo, la autoindulgencia, el rechazo del sufrimiento. En definitiva, sentenció que el mejoramiento de la humanidad a los fines de la masonería es que el hombre sea libre para disfrutar del placer. Calet informó que desde la Segunda Guerra Mundial Francia ha tenido al menos 50 ministros miembros del Gran Oriente. El gobierno socialista actual, por ejemplo, es muy masón. La masonería aspira a un gobierno del mundo, sobre la base subterránea de varias organizaciones internacionales controladas por los masones, la Trilateral, Bilderberg, B'nai B'rith, ocultismo y el maligno. La masonería no existiría sin misticismo, y la masonería lo maneja como una forma de esoterismo. Sus rituales tienen que ver con la magia, con la invocación a las fuerzas oscuras desde la iniciación, y llega a mencionar que el diablo está presente en la masonería. Incluso habla que hubo un momento en que sintió su presencia. Para él es obvio que el diablo tiene mucho interés en mantener su dominio
a través de la influencia de falsas filosofías, además del encanto del llamado conocimiento oculto y la cultura de la muerte a la que ha contribuido la práctica de abortos. Por eso dice que es difícil la reconciliación entre cristianismo y masonería. Muchos de los masones justifican su doble pertenencia con el argumento de que la nueva ley canónica, publicada por el Vaticano, no condena de manera explícita la masonería, y pretenden ignorar la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 26 de noviembre de 1983, firmada por el cardenal Ratzinger y aprobada por Juan Pablo II, de modo inequívoco. Además, algunos católicos un poco ingenuos fueron seducidos por los principios de la tolerancia y humanismo de la masonería. Hay algunos que consideran que los masones son ateos, pero no lo son. En Gran Oriente de Francia, en teoría acepta ateos, pero la Gran Logia Nacional de Francia, en teoría no. Sin embargo, aun cuando este gran arquitecto del universo es una especie de deidad máxima y la creencia en Dios se hace necesaria, de hecho, Dios no juega ningún papel. Este mismo desconocimiento se encuentra entre quienes entran en la masonería. La mayoría de los que entran en la masonería no tiene la más mínima idea de lo que realmente es, no saben en lo que se meten. Pero luego sigue esa ignorancia, porque en los bajos niveles, en especial los 3 primeros grados, no se sabe lo que está sucediendo en los altos grados. Él dice que alcanzó el grado 18, pero sabe que desde el grado 30 uno tiene que patear la tiara de los papas con los pies. El papa es el enemigo número 1. La Iglesia Católica es el enemigo de la masonería. Las denuncias del doctor Maurice Caillet están abonadas por el historiador español Ricardo de la Cierva y aumentadas. Testimonio del historiador Ricardo de la Cierva. Por su parte, el fallecido historiador español Ricardo de la Cierva explica en Masonería, Satanismo y Exorcismo que todos los masones de grado 33 son satánicos, aunque precisa que los masones de grado inferior no tienen por qué ser satánicos y que desconocen el objetivo último de esta sociedad secreta. El historiador madrileño considera que los masones, sobre todo al principio del ingreso en la orden, son sistemáticamente engañados por la masonería. Los masones reciben una serie de engaños hasta que al final se les desengaña, pero ya en los últimos grados. La masonería ha intentado con enorme insistencia proclamar que tan solo es una fraternidad que realiza buenas obras. Tiene mucha gente dedicada a que no se sepa la verdad que se esconde tras esa fachada. De la Cierva ha tenido acceso a los testimonios de varios masones que fueron en su momento grado 33 y que por lo tanto han tenido una información vivencial de primera mano. Uno de ellos, Jim Shaw, señala que participó en una ceremonia masónica llamada Comunión Negra en el Templo del Rito Escocés de Florida. Los participantes de la misma eran requeridos para referirse a Jesús como apóstol de la humanidad, que no está precisamente inspirado por la divinidad. Entonces, llegaron a burlarse de Jesús, practicando una extraña ceremonia negra. Otro exmasón de grado 33 es William Schmevin, que tras abrazar de nuevo el cristianismo, desveló su desagradable experiencia en todos los años que estuvo en los grados más altos de esta sociedad secreta. El secreto de la masonería es este. Como masón, usted podrá ser conducido a creer que los llamados secretos de la masonería encierran una gran enseñanza y una gran utilidad. Este es el gancho. Estará obligado a realizar solemnes juramentos que luego se volverán contra su propia conciencia como cristiano y su condición de americano. Estos juramentos y obligaciones actuarán con el tiempo de manera muy negativa para usted. En algún punto se dará cuenta del por qué se le ha obligado a introducirse entre muchos misterios del ocultismo y sobre todo la estela de Satán y no en la de Cristo. Cuando se percate de esto,
tendrá su mente completamente ennegrecida por el mal. Los juramentos masónicos le harán conocer unos presuntos avances en la justicia, pero de manera diabólica podrá ser arrastrado hacia una Biblia, un compás y una escuadra que le llevarán a formular unos juramentos terribles, que le obligarán a cumplir bajo pena de llegar hasta la muerte. Estos son juramentos extrajudiciales y, como tales, contrarios a las leyes de su país. Sin embargo, se verá obligado a mantenerlos si no quiere someterse a castigos terribles. El pastor bautista Pierce Dodson manifiesta que todo el corazón de la masonería es luciferino, y de la cierva apunta que los masones de grados superiores creen que Lucifer realmente es Dios y se refieren a Yahvé por su nombre de Adonai. Los libros masónicos que se entregan a algunos miembros selectos de los grados 32 y 33 dicen que Jesús es un impostor y que Lucifer es el verdadero Dios. Otro exmasón, Manly Palmer, afirma que muchos candidatos a la masonería no tienen ni idea de que al llegar a la iniciación les serán comunicadas muchas mentiras, ni que el corazón de los masones es un receptáculo de las secretas doctrinas de Lucifer, porque un masón está perdido en las tinieblas del tiempo.